Dicen que la pena por el luto huele a naftalina y sal. Para don Rafael de Almeida, barón de Foz do Douro, el luto olía a silencio y a culpa, una mezcla de polvillo fino y vino de Oporto estancado en la copa de cristal Baccarat, siempre llena, pero apenas probada. Su palacete en la colina de Santana se alzaba sobre la Lisboa de 1888 como un mausoleo privado. Los ventanales daban al Tajo, donde antaño sus ancestros habían trazado rutas audaces. La ciudad ahí abajo era un caos grisáceo. La humedad del invierno lisboeta se colaba por las rendijas de su alma, recordándole el peso de una vida que ya no quería. Sostenía la dignidad de la fachada y el honor de su apellido solo por pura inercia social. El título era una careta de latón y la riqueza, un espejismo en declive acelerado. Vaya plan. La herencia más pesada no era la deuda, sino un catalejo antiguo de latón pulido, herramienta de navegantes y ahora instrumento de un observador recluso. Lo usaba a diario, no para buscar nuevos horizontes, sino para confirmar la monotonía de su propio encierro. Era un ritual melancólico que empezaba con el crepúsculo y se extendía hasta las primeras luces tibias, enfocando el muelle, las callejuelas de Alfama, las grúas que subían y bajaban, en un ciclo eterno de curro y miseria que su mundo de pergaminos y sedas fingía no ver. El catalejo, pesado y frío en la palma de la mano, le devolvía imágenes nítidas, pero mudas, de un mundo que había decidido dejar de lado tras la muerte repentina y trágica de su esposa, una pérdida cuya responsabilidad llevaba como un sudario. ¡Qué faena! El evento que lo despertó, la chispa que rompió el equilibrio de su luto autoimpuesto, no vino de un trueno, sino de un brochazo de color en la neblina de marzo. Aquel amanecer especialmente denso, mientras ajustaba el foco del catalejo sobre el ajetreo de la Rúa da Prata, la vio. Madalena Soares. Un fogonazo de vida en medio del gris y sepia de los carros de bueyes y los obreros apurados. Su pequeño fardo de rosas blancas, aún con rocío, parecía florecer contra el tejido vasto de su chal y la neblina que subía del río. El contraste era brutal, casi un desafío a la opresión que lo rodeaba. Sintió un pinchazo no de deseo, sino de una curiosidad intelectual hacía tiempo dormida, la percepción de que la belleza pura podía existir sin adornos. Menuda visión. Bajando del observatorio a la calle, don Rafael retomó la rutina, pero la imagen de la florista permanecía como un pétalo, aplastado en la memoria. El carruaje, tirado por caballos impacientes, avanzaba rápido por las calles resbaladizas. El olor a café tostado y al pescado de la ribeira se mezclaba con el aire frío. Entonces pasó. En un cruce angosto, cerca de la estatua de Dom Pedro IV, el cochero frenó en seco, el vehículo patinando peligrosamente sobre las piedras húmedas. Un grito agudo de protesta y el sonido de algo cayendo al suelo mojado. Sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de un presagio. Líos a la vista. Se bajó, ignorando el protocolo y la porquería de la calle, y vio a Madalena, ilesa pero con las rosas blancas esparcidas por el suelo embarrado. Sus ojos, de un marrón profundo y despierto, se clavaron en los suyos, sin sumisión ni miedo, solo una justa indignación. El catalejo en su mano temblaba levemente. La chavala no gemía por la pérdida, sino que lo observaba con una ironía discreta que delataba la distancia entre sus mundos. Sintió el peso de su anillo de sello, la vergüenza de su opulencia. Le ofreció en un gesto impulsivo una joya de oro y esmeraldas que llevaba en el bolsillo, un objeto de valor excesivo para compensar el susto y la pérdida de las flores. ¡Qué gesto tan inoportuno! Madalena retrocedió solo un paso, la mirada fija en la joya que brillaba obscenamente contra la mugre del suelo. Su boca, fina y determinada,
Esbozó una sonrisa de altiva negativa, un gesto que atravesó la armadura social de don Rafael. Ella no cogió el anillo. En su lugar, recogió 3 rosas que aún no estaban echadas a perder y se las tendió, la mano pequeña y callosa en contraste con el esplendor de la joya. El precio de mi jornada es este, varón. La esmeralda debe guardarse para quien no tiene la honra de currar. Él se sintió al mismo tiempo humillado y despierto. La negativa era el primer acto de libertad que presenciaba en años, y le golpeó con la violencia de un guantazo frío. ¡Qué plantón! La vio recoger las otras flores y alejarse, la dignidad intacta bajo el chal mojado, dejando tras de sí el olor a rocío y tierra. Don Rafael se quedó parado en medio de la calle, la joya aún en la mano, bajo la mirada curiosa de los transeúntes. Aquel encuentro fugaz, la negativa categórica a una fortuna insignificante para ella, fue el evento que lo sacó del luto para pasar a la acción. Aquel pequeño acto de desafío rasgó la cortina de su recogimiento. No solo había visto a una mujer, había encontrado un espejo que reflejaba la hipocresía de su vida dorada y estéril. Algo gordo se avecinaba. El varón regresó al palacete no ya para observar a distancia, sino con un nuevo propósito, aún no formulado, pero sentido de forma visceral. El silencio del palacio le resultaba ahora insoportable. El encierro, una prisión. La copa de Baccarat estaba allí, esperando, pero la ignoró. Las 3 rosas blancas, el ramillete sencillo, yacían sobre su escritorio de caoba, el olor a tierra suplantando el aroma artificial de los perfumes de su difunta esposa. La rosa era el símbolo de la belleza pura y socialmente inadecuada que lo desafiaba. La decisión estaba tomada, aunque no dicha, la buscaría. El catalejo ahora apuntaba hacia el futuro, a por ella. El catalejo, dejado sobre el alféizar de mármol, parecía vibrar con una energía latente. El sepia de sus libros y el gris de las nubes perdieron por un instante el color dominante. El recuerdo de la esposa, el peso de la culpa, todo se retiró ante la imagen vívida de los ojos castaños y despiertos de Madalena. El pasado que lo había encadenado parecía de repente menos importante que la promesa de un presente vivo. Él no buscaba el amor, buscaba la redención que el trabajo honesto de aquella joven representaba. Necesitaba entender la naturaleza de aquella negativa. El amor es el camino. En el salón principal, el retrato de su difunta esposa, pintado en tonos oscuros y pesados, lo miraba con reproche silencioso. La expresión fría y distante de una mujer que respetaba el deber por encima del sentimiento. Sintió el peso de la traición a su memoria, el primer atisbo de un deseo que era más que carnal, era existencial. Él era un hombre de 48 años, atrapado por el honor, y aquella joven florista de solo 18 era la encarnación de la libertad que su título y su fortuna le habían birlado. La lucha interna acababa de comenzar, anunciada por el olor a tierra mojada en el mármol pulido de su palacio. Estaba flipando. Mandó preparar el carruaje para la mañana siguiente, pero ya no para. Compromisos de negocios. En su lugar, ordenó al cochero que lo dejara cerca de Alfama y regresara solo al atardecer. Se vistió con las ropas más sobrias y discretas que poseía, desprovistas de cualquier insignia de su título. El varón buscaba el anonimato como una capa protectora, un disfraz para acercarse a aquel mundo que lo repelía y lo fascinaba a la vez. El catalejo se quedaría en el palacio. Necesitaba un contacto menos mediado por la distancia. A jugar al despiste. Al salir, el mayordomo lo observó con una mirada de asombro y curiosidad. Era la primera vez en meses que el varón abandonaba el encierro para un destino que no era comercial u obligatoriamente social. El aire de la noche de Lisboa, frío y salado, le tocó la cara, trayéndole una sensación de anticipación hacía tiempo olvidada.
El luto y la culpa no habían desaparecido, pero la búsqueda de Madalena era, en ese momento, el único antídoto contra la asfixia lenta de su alma. Cruzaba la línea entre la observación y la participación, entre el pasado y la incertidumbre del futuro, lanzándose de lleno al conflicto. Se lió parda. El disfraz era rudimentario, pero efectivo en la zona portuaria donde don Rafael se aventuraba, lejos de los salones y las miradas inquisidoras de su clase. Adoptó la pose de un erudito botánico en busca de especies raras, una excusa creíble para su inusual presencia. El olor a pescado y marisco que había evitado durante años invadía sus narices, una punzada viva que contrastaba con el aire viciado de sus pasillos. Su búsqueda de Madalena lo llevó a la pensión humilde de tía Josefina en Alfama, donde la ropa se tendía en las ventanas y los vecinos compartían secretos y cotilleos con la misma facilidad. Él observaba de lejos, aprendiendo los horarios de la joven, cómo trataba a su hermano menor, la dulzura contenida en sus gestos. Vaya camuflaje. El acercamiento se dio bajo el pretexto de las flores exóticas para el jardín del palacete, una trola que le quemaba los labios, pero que era su único salvoconducto al mundo de ella. Madalena, desconfiada pero profesional, veía en él solo a otro ricachón aburrido. Sus ojos no revelaban la sorpresa del encuentro anterior, sino una fría evaluación de cliente. Él notó la forma en que ella protegía el ramillete humilde de rosas blancas, el único lujo permitido en su miseria. No se impresionaba con su pose de varón disfrazado. Él era para ella solo un obstáculo social que podría casualmente dejar algo de pasta, necesaria para las medicinas de tía Josefina. A por la pasta. Los primeros diálogos fueron un choque de subtextos. Él buscaba la pureza, ella buscaba la seguridad. Él hablaba de botánica, ella respondía con la dureza de la tierra y la dificultad de la supervivencia. La relación de poder era clara, pero la joven, con su ironía discreta y su astucia innata, invertía la jerarquía en cada intercambio. Ella pensaba que él era un ricachón libertino buscando un capricho de lujo, y esa suposición hacía que su postura fuera aún más defensiva y altiva. Don Rafael se sentía frustrado con la barrera de hielo que ella levantaba, pero cada día su admiración por la fuerza de Madalena aumentaba, alejándolo de la culpa del luto y acercándolo a un deseo que era, ante todo, un anhelo de autenticidad. Ella no se arrugaba. Sin embargo, el mundo exterior tardó poco en meterse en medio. La vizcondesa doña Leonor de Tábora, vecina de Rafael y autoproclamada guardiana de la moralidad lisboeta, se percató de la inusual ausencia y el cambio de semblante del varón. Ella, que albergaba un deseo antiguo y frío por él, vio en la interrupción del encierro de Rafael la amenaza a su ambición. Leonor, poderosa en los círculos sociales y eclesiásticos, comenzó a manipular sutilmente los cotilleos, tejiendo la narrativa de la obsesión repentina del varón por elementos decorativos de mal gusto, asociando a la florista con la vulgaridad y la inmoralidad. La bruja acechaba. El primer microclímax ocurrió durante un encuentro casual preparado por la vizcondesa en una misa dominical. Leonor abordó a Rafael, ofreciéndole con falsa delicadeza la solución a las pequeñas crisis financieras de sus negocios. Le propuso un matrimonio de conveniencia, una unión que juntaría sus títulos y fortunas, restableciendo el orden y la decencia. La oferta, fría y calculada, era un ultimátum disfrazado, exigiendo el fin inmediato de cualquier interés por las flores del muelle. Rafael sintió la presión del deber y del honor aplastando la frágil esperanza que Madalena había plantado. Teníamos un marrón. La tensión entre deseo y deber alcanzó el pico en aquella conversación. Rafael
aunque dudando, se negó a aceptar el ultimátum, alegando la necesidad de respetar el luto de su esposa. La vizcondesa sonrió, una sonrisa sin calor, y siseó con la voz baja y ponzoñosa que el luto era una virtud, pero la hipocresía, un pecado que los cielos y la sociedad cobrarían muy caro. La amenaza no era solo a Pynchontoshne, su fortuna, sino a su reputación. La sociedad de Lisboa exigía mantener las apariencias. Él entendió que Leonor sería la punta de lanza de la represión social que caería sobre él y Madalena. Estaba en un aprieto. Para esquivar la vigilancia y la represión, don Rafael encontró la solución en la biblioteca del Palacete, un espacio que era para él un refugio y, por extensión, un lugar sagrado. Bajo el pretexto de consultoría botánica avanzada, la invitó allí. El contraste entre el ambiente lujoso, forrado de libros empolvados, y la luz sepia, y la presencia viva y sencilla de Madalena era flagrante. Era un acto de ruptura del protocolo social, la hija de Alfama en el santuario de la aristocracia. Madalena aceptó, no por ambición, sino por curiosidad y la promesa de unas pocas pesetas extra. Ese era su nido. El segundo microclímax, la revelación indirecta del interés, se dio durante la primera sesión en la biblioteca. Madalena, al hojear un volumen antiguo de botánica que él le había prestado, reveló la dificultad que tenía en descifrar las letras cursivas más complejas, admitiendo sin vergüenza su educación precaria. Rafael vio allí la oportunidad de romper la barrera y ofrecer algo que el dinero no compraba: conocimiento y libertad intelectual. Se ofreció a enseñarle a leer y escribir correctamente. El primer roce, un gesto fugaz sobre el pergamino mientras él le mostraba la caligrafía de su nombre, electrificó el silencio. Salto de nivel. Aquel primer roce, no de pasión, sino de compartir y respeto, fue el cimiento de un vínculo más profundo. Madalena ya no vio en él solo al varón en decadencia, sino a un hombre en busca de algo que ella poseía, la verdad pura y dura. Rafael veía en la sed de aprender de la joven su propia curiosidad intelectual renacer. La biblioteca se convertía en su punto de encuentro secreto, un oasis de complicidad donde las reglas de la sociedad lisboeta se suspendían y donde el intercambio de miradas y silencios cargados de subtexto era la única moneda. Las rosas blancas ahora se las entregaba directamente a él, ya no como mercancía, sino como un gesto, el único regalo que ella podía ofrecer. ¡Qué guay! El choque entre los dos mundos estaba establecido. La sociedad opresora de doña Leonor y la complicidad silenciosa de la biblioteca. La amenaza de ruina se cernía sobre Rafael, pero la promesa de redención era un vino embriagador. Madalena, mientras tanto, comenzaba a cuestionar la carga de mantener a su tía y a su hermano. El miedo a que su amor fuera el peso que hundiera a Rafael la consumía. El escenario estaba listo para la colisión final, y el siguiente paso sería inevitablemente la intensificación del conflicto y la presión aplastante de la mirada pública. La cohesión interna del palacete de Rafael estaba amenazada. El marrón iba a más. El choque entre el mundo interno y externo del varón se intensificó con la velocidad corrosiva del cotilleo en Lisboa. La vizcondesa Leonor de Tábora, al darse cuenta de la ineficacia de su táctica directa, se transformó en una sombra manipuladora, tejiendo la narrativa de que don Rafael estaba siendo víctima de una cazafortunas de mala reputación. El nombre de Madalena y el del varón se convirtieron en cuchicheos en las tertulias y salones, con la nobleza decadente aferrándose al chisme como una forma de validar su propia rigidez moral. El palacete de Rafael, antes sinónimo de luto respetable, pasó a ser visto como un nido de indecencia. Los amigos más cercanos de Rafael empezaron a evitarlo.
El miedo a ser asociados con el escándalo era más fuerte que la lealtad. Gente de mierda. La atmósfera opresiva pesaba sobre el varón como la humedad fría de los palacetes lisboetas. Se sentía asfixiado por la hipocresía, pero consciente de que la reputación era el único pilar que sostenía sus negocios ya frágiles. El padre Antonio, su confesor, un hombre de fe sincera, pero limitado por las reglas dogmáticas de la Iglesia, lo convocó para un encuentro en el convento de los cardenales. El padre, con la voz cargada de tristeza y deber, advirtió a Rafael sobre el peligro de ultraje a la moral cristiana, citando el riesgo de excomunión social y la necesidad urgente de preservar el nombre y la memoria de la difunta esposa. Las palabras del padre eran el eco de la sociedad. El amor era un pecado cuando cruzaba las fronteras de clase. La Iglesia apretando. Para Madalena, la presión era igualmente devastadora, aunque de diferente naturaleza. Las otras floristas de la calle y los vecinos de Alfama, antes indiferentes, empezaron a mirarla con una mezcla de envidia y desprecio. El dinero que traía era más que justo, pero la fuente supuestamente inmoral. Los cotilleos llegaban a tía Josefina, cuya salud frágil empeoraba bajo el peso de la preocupación y la deshonra imaginaria. Madalena sentía la culpa de desear una vida que su estatus le prohibía, y la humillación de ver su esfuerzo honesto convertido en calumnia. El contraste entre la alegría que ella mostraba y la miseria circundante se desvanecía bajo la amenaza del ostracismo completo. ¡Qué mala onda! El ambiente de Lisboa parecía reflejar la tensión interna de la pareja. Las descripciones sensoriales alternaban entre el lujo contenido del palacio y el aire pesado y sucio de Alfama. Los encuentros secretos en la biblioteca se volvieron un refugio cada vez más frágil y tenso. Los diálogos estaban cargados de subtexto, cada palabra medida por el miedo a ser descubiertos. Una noche, mientras Rafael le mostraba un mapa antiguo, el miedo de Madalena se manifestó en un temblor repentino. Ella cuestionó la justicia de un mundo donde el amor era un lujo solo para los ricos, y él sintió el peso de su propia cobardía por no protegerla abiertamente. Estaban acorralados. Un momento de gran tensión que funcionó como un microclímax ocurrió cuando la vizcondesa Leonor envió discretamente al varón una carta anónima, escrita en papel de lujo con membrete, detallando el historial familiar de Madalena con distorsiones y acusaciones falsas sobre relaciones deshonrosas. La carta exigía que la apartara de inmediato, bajo pena de arruinar públicamente sus negocios eclesiásticos y financieros, revelando las deudas que él había estado ocultando. Rafael sintió el peso del chantaje. El honor de la familia no era solo un código moral, era una herramienta financiera en manos de sus enemigos. Trampa de manual. La vizcondesa había usado su influencia en los círculos financieros para estrechar el cerco, y la amenaza de bancarrota era real e inminente. Rafael, ahora dividido entre el amor que lo liberaba y el deber que lo encadenaba, se sintió acorralado. Quemó la carta en la chimenea de la biblioteca, observando cómo los bordes del papel se convertían en cenizas, un acto simbólico de desafío. Sin embargo, no podía quemar la realidad. Proteger a Madalena significaba su ruina total, y esa ruina arrastraría consigo el apellido y el patrimonio que él había jurado mantener. La libertad de Madalena dependía ahora de su sacrificio, se jugaba el pellejo. La primera consecuencia grave llegó en forma de una acción concreta. Tía Josefina, al escuchar los rumores destructivos y las medias verdades plantadas por Leonor, obligó a Madalena a prometer que jamás volvería a ver al varón, temiendo la deshonra completa para el hermano menor y para ella misma. La moralidad social de Alfama era tan rígida como la de la nobleza. El precio de la subsistencia era la separación,
y Madalena, leal a su familia, se vio obligada a cumplir la promesa. Envió un escueto billete a Rafael, informándole de que no podría volver a la biblioteca sin dar explicaciones detalladas. Solo la fría constatación de la imposibilidad. La separación era forzada. Don Rafael recibió el billete en medio de una reunión tensa con sus acreedores, orquestada por la vizcondesa. El papel simple y la caligrafía vacilante de Madalena contrastaban con los contratos de deuda en su mesa. La pérdida de contacto fue un golpe violento. El encierro, que antes era una elección, ahora era una imposición de la vida. El olor a silencio y culpa volvió a cernirse sobre el palacete, pero ahora mezclado con el aroma de las rosas blancas que se marchitaban lentamente en el escritorio. Él supo, en ese instante, que la lucha había salido de la esfera del deseo y entrado en la arena de la supervivencia y el sacrificio. La sociedad había marcado su primera victoria. ¡Qué palo más gordo! La escalada dramática comenzó con la vizcondesa Leonor, transformando rumores en pruebas, explotando la fragilidad financiera de Rafael y la vulnerabilidad social de Madalena. El descubrimiento del clavel rojo, dejado casualmente sobre el escritorio del barón por un mayordomo descuidado, dio a Leonor la munición final. Ella no se enfrentó a Rafael. En su lugar, utilizó la información para consolidar su poder en los círculos eclesiásticos, asegurándose de que el padre Antonio fuera informado sobre el escándalo de moral que amenazaba el buen nombre de la Iglesia y la monarquía. El ritmo narrativo se aceleró, reduciendo los momentos de respiro y aumentando la sensación de peligro inminente. Aviso a navegantes. La traición no vino de un enemigo declarado, sino de la propia burocracia social. Los acreedores de don Rafael, manipulados por Leonor a través de cartas anónimas que cuestionaban su cordura y moralidad, iniciaron el proceso de cobro de sus deudas de forma acelerada y despiadada. Los periódicos de Lisboa, pequeños y provincianos, comenzaron a publicar notas veladas sobre la impropiedad de ciertas relaciones entre la alta nobleza y elementos del muelle. Cada elección de Rafael tenía ahora un coste financiero y de reputación inmediato. La copa de cristal Baccarat, antes un símbolo de reclusión, parecía ahora la copa de un veneno lento. Estaba arruinado. El clímax intermedio ocurrió con un enfrentamiento público orquestado con precisión quirúrgica por Leonor. Durante un evento de caridad en la iglesia de los mártires, donde la sociedad lisboeta se reunía para presumir de devoción y estatus, Madalena, que había entrado discretamente para vender algunas flores, fue abordada por la vizcondesa. Leonor, con la voz baja y ponzoñosa, la humilló delante de todos, acusándola directamente de prostitución y de intentar arruinar a un hombre de luto. Madalena, sorprendida, pero indomable, mantuvo la dignidad, pero el peso de la acusación era abrumador. Menuda pillada. Don Rafael, que presenciaba la escena desde lejos, vio el rostro de la joven palidecer bajo la agresión verbal. Sintió la rabia fría y la vergüenza del hombre que era incapaz de proteger abiertamente a quien amaba. Él avanzó, rompiendo el círculo de nobles asombrados y paralizados, y se puso al lado de Madalena. Su gesto no fue una declaración de amor, sino de honor, una defensa pública contra la calumnia. La imagen del barón de Foz do Douro junto a la florista de Alfama, bajo la mirada de reproche de la sociedad, fue la mecha de una explosión social. Se armó el lío. La consecuencia fue inmediata y devastadora. El padre Antonio, presionado por Leonor, convocó a Rafael para una audiencia privada y con profundo pesar le informó de que si no ponía fin al escándalo y no se casaba rápidamente con una mujer digna de su posición,
La Iglesia no solo le retiraría su apoyo financiero, sino que también lo sometería al escrutinio público por indecencia, arruinando cualquier posibilidad de revertir la bancarrota. La vizcondesa había exigido implícitamente la mano del barón a cambio de silencio y salvación financiera. A la fuerza ahorcan. Madalena, al enterarse de la presión implacable y las amenazas de bancarrota, sintió que la culpa se transformaba en angustia. Vio con claridad que el amor, para sobrevivir, exigiría el sacrificio del honor y del futuro de Rafael. El miedo a que su amor fuera la causa de la ruina de él la consumió. Ella, que luchaba por la libertad, se dio cuenta de que la sociedad había construido una trampa donde la única salida era la renuncia. Su hermano menor y tía Josefina dependían de ella, y no podía arriesgar la vida de ellos por un deseo prohibido. ¡Qué dilema, colega! El ritmo aumentó aún más con una serie de cartas de Leonor al barón, que ahora eran abiertamente amenazantes. Ella detallaba las ventajas del matrimonio de conveniencia, enumerando los beneficios financieros y prometiendo silencio perpetuo sobre el pasado. Sabía que él la odiaba, pero el chantaje se basaba en el deber y la supervivencia. Rafael, acorralado entre el amor que lo liberaba y la responsabilidad que lo aplastaba, buscó desesperadamente una alternativa, pero el cerco social y financiero era total. No había escapatoria. El microclímax que anticipó el clímax principal fue el descubrimiento por Madalena de un billete de Leonor, dejado a propósito en el palacete, describiendo con frialdad los términos del matrimonio arreglado. El texto, cínico y triunfante, no dejaba lugar a dudas. La vizcondesa había ganado. Madalena supo en ese instante que su gesto de amor, el clavel rojo, había llevado a Rafael al punto de no retorno. La única forma de salvarlo era desaparecer, asumiendo la culpa ante la sociedad y asegurándole la salvación financiera. El sacrificio era la única prueba de su amor. Se acabó el rollo. El clímax principal se desarrolló en la noche de San Juan, la fiesta popular que, irónicamente, celebraba la vida y el fuego, contrastando con la frialdad de las decisiones que don Rafael tenía que tomar. El palacete estaba en una ebullición silenciosa, los criados tensos, las deudas gritando en los silencios. Rafael estaba en su despacho, mirando los contratos de matrimonio con la vizcondesa Leonor, que prometían la salvación de su apellido y la restauración de su fortuna. Su pluma se cernía sobre el papel timbrado, el peso del honor de siglos contra la ligereza del futuro con Madalena. La colisión final entre deseo y moral era inevitable, y el olor a pólvora de los festejos de fuera era un presagio del conflicto interno. Vaya follón. La decisión final fue abruptamente interrumpida por una visita inesperada. Madalena había roto la promesa a tía Josefina e ignorado el peligro. Entró en el despacho no como la florista humilde, sino con la dignidad severa de quien porta la verdad. Su vestido simple parecía una protesta contra la opulencia sombría del palacete. No vino a suplicar, vino a exigir que él firmara los papeles, que aceptara el destino impuesto por la sociedad en nombre de su propia supervivencia. El amor, para ella, se había convertido en un acto de renuncia. El sacrificio era inminente. El diálogo fue corto, pero cargado de la densidad de años de silencio y subtexto. Rafael, con la voz rota, imploró que huyeran, que abandonaran Lisboa y el título, cambiando el apellido y la fortuna por la libertad anónima en algún puerto lejano. Le ofreció la única riqueza que le quedaba, la promesa de una vida honesta y la redención de su culpa a través del amor. Le cogió las manos, sintiendo la aspereza de la piel contra el refinamiento de sus anillos, la colisión de sus mundos reducida a un simple roce. Una pena que se acabe. Madalena retrocedió,
negando con la cabeza con una tristeza madura que superaba sus 18 años. Le recordó a su hermano menor la enfermedad de su tía y la certeza de que su amor, si se consumaba en el exilio y la pobreza, se transformaría en resentimiento bajo. El peso de la privación. Ella había aprendido de la calle. La libertad no se compra, se conquista. No podía cargar con el peso de la ruina de don Rafael. Su sacrificio sería la prueba de que su amor era puro y no interesado, rechazando la calumnia de la vizcondesa ante los cielos y ante sí misma. Era una guerrera. El varón, en el punto álgido de su dolor, la llevó a la terraza, bajo el manto de humo y el ruido de los cohetes de San Juan. Apuntó el catalejo al cielo, no a las estrellas, sino a la vista del mar, el símbolo de su aventura y de su encierro. Confesó que la amaba, no como un capricho tardío, sino como el redescubrimiento de la vida que la culpa le había birlado. La revelación era su último intento de retenerla, pero Madalena era indomable. No quería ser la causa de la perdición de su amado. El amor era un calvario. Madalena lo besó, un beso rápido y ardiente que contenía la suma de todos sus encuentros secretos y cartas cifradas. Fue el punto máximo de su unión y, paradójicamente, el acto final de su separación. Cogió la pluma del varón y antes de que él pudiera impedírselo, garabateó en el billete de la vizcondesa una sola palabra: sí. Luego se lo puso en las manos a Rafael, un sacrificio impuesto por ella, para salvar el honor y el apellido de él. El amor había elegido el castigo en lugar de la felicidad. Lo hizo por él. En medio del ruido de los festejos, Madalena huyó del palacete con la misma rapidez y discreción con la que había entrado. Se llevó consigo solo una rosa blanca y la certeza de que la sociedad jamás permitiría el florecimiento de aquel amor. Rafael se quedó solo en el despacho, con los contratos en una mano y el clavel rojo marchito en la otra. La consecuencia directa de la decisión de Madalena era que él era libre para salvarse, pero irremediablemente condenado a la soledad y a un matrimonio sin alma. Firmó los papeles, no por deseo, sino por obediencia a la última voluntad silenciosa de Madalena. La tinta negra en la página blanca era la marca de su rendición. ¡Qué trago más amargo! Se desplomó en la silla, sintiendo el peso del título y de la fortuna restaurada aplastándolo. El amor lo había liberado de la culpa, pero el honor lo había encadenado de nuevo. El silencio regresó, pero era un silencio hueco, sin la dulce expectativa de las cartas cifradas. El varón no había vencido a la vizcondesa, había sido salvado por la renuncia de Madalena. El clavel rojo era ahora un recordatorio seco del paraíso que había cambiado por la decencia social. La noche de San Juan terminaba con el triunfo de la hipocresía sobre la pasión. Una puta mierda. Las repercusiones del clímax se manifestaron en el frío orden restablecido. Don Rafael se casó con la vizcondesa doña Leonor de Tábora en una ceremonia de pompa y vacío, donde los invitados celebraban el mantenimiento del linaje y la victoria de la moralidad. La fortuna fue restaurada, el apellido salvado y los títulos asegurados. El barón de Foz do Douro volvió a su encierro, pero ahora bajo el techo compartido con una mujer que era la encarnación del orden social, y el palacete se transformó en un ambiente de cortesía helada y resentimiento mutuo. La nueva baronesa administraba la casa y la reputación con la eficiencia calculadora que Rafael tanto despreciaba, pero de la que ahora dependía. El varón, un títere. Madalena había desaparecido, cumpliendo su sacrificio con la misma discreción con que vendía sus flores. Se fue de Lisboa con su hermano menor, llevando consigo solo el conocimiento que Rafael le había enseñado y la rosa blanca que le era el símbolo de la belleza pura.
Para la sociedad, era solo la florista ambiciosa que había desistido de su cacería tras la presión. Para Rafael, era la sombra de su única oportunidad de felicidad. El silencio de su ausencia era más fuerte que cualquier música en los salones del palacete, y la ausencia de calor en los ojos de su esposa era un recordatorio constante de su prisión de oro. Se piró, la jodía. Los años se arrastraron, marcados por el ritmo lento y formal de la vida aristocrática y por la melancolía incesante del varón. Intentó encontrar consuelo en la erudición, pero los libros de la biblioteca, antes un portal para la complicidad, eran ahora meros objetos. En cada estación buscaba las rosas blancas, pero el aroma parecía siempre más débil, el color menos vivo. El tema central de la historia, el amor imposible como agente de redención y libertad, resonaba en su alma. Había sido redimido de la culpa por la confesión a Madalena, pero la libertad le había sido negada por la elección del honor. ¡Qué mala suerte! La hipocresía social de la élite lisboeta era ahora su día a día. Se convirtió en un observador cínico de los rituales vacíos de su clase, donde mantener las apariencias era la ley suprema y la honestidad de los sentimientos una amenaza. El mensaje implícito de la historia se consolidó. El honor, en la Lisboa de 1888, no era una virtud, sino una jaula de oro construida para sofocar la vida. Su matrimonio era la prueba de lo mucho más importante que era la decencia que la pasión, y el precio de esa decencia era su propia alma. Vaya gente rancia. El catalejo de latón, el símbolo inicial de su encierro y observación, fue retomado bajo una nueva luz años después. Viejo, con el pelo canoso y el alma fatigada, don Rafael estaba de nuevo en la terraza a la misma hora del crepúsculo. El catalejo, pesado en la palma de la mano, parecía más que nunca un instrumento de morriña. Ya no buscaba la monotonía, sino la memoria, ajustando el foco sobre el puerto, donde los barcos entraban y salían, rutinarios e indiferentes a su dolor. El olor a sal y naftalina volvía, pero ya no con culpa, solo con pena. La pena le carcomía. El cierre poético y circular de la narrativa se dio en un día de viento y sol fuerte, inusual para el invierno lisboeta. Al apuntar al muelle, el catalejo capturó la imagen de una mujer madura, con rasgos fuertes y la misma dignidad altiva que él recordaba, acompañada por un joven alto y robusto, el hermano menor de Madalena, que ahora parecía ser el capitán de su propio destino. Ella iba elegante, pero sencilla, embarcando en un navío que se dirigía a Brasil, rumbo a la libertad que el exilio silencioso le había proporcionado. Madalena, al fin libre. Madalena ya no era la florista humilde, sino una mujer libre, con la vida rehecha lejos de las ataduras sociales de Portugal. Ella no lo vio. La distancia y el tiempo los habían vuelto invisibles el uno para el otro, pero el catalejo de Rafael fue testigo de su victoria. Su amor no había triunfado en la unión, pero había cumplido su propósito: liberar a Madalena de la miseria y a Rafael de la culpa. La separación, después de todo, fue su acto final y más profundo de complicidad. Un final agridulce. El varón bajó el catalejo, las manos temblorosas, pero el alma en paz. No sintió el dolor de la pérdida, sino la serenidad del reencuentro simbólico. La respuesta a la pregunta que planeaba sobre la historia, el precio del honor es la felicidad, era un amargo sí para él y un rotundo no para Madalena. Él tenía el título y el oro, pero ella tenía el futuro y el mar abierto. La libertad no estaba en el poder, sino en la capacidad de elegir el propio destino. ¡Qué gran lección! Volvió al palacete, donde la vizcondesa lo esperaba para la cena fría y protocolaria. El gesto final fue la rosa blanca que Madalena le había dejado años antes. Ahora, seca y frágil,
La cogió del escritorio y la aplastó en su mano, dejando caer los pétalos secos. Luego, cogió la copa Baccarat y por primera vez en años bebió el vino de Oporto de un trago. Un acto de aceptación. La imagen final era la de un hombre que, aunque atrapado, había encontrado la verdad. Un brindis por la verdad. La última imagen, fuerte y resonante, es don Rafael volviendo a la terraza. No mira al muelle ni a Alfama, sino al horizonte, donde el barco de Madalena se convertía en un punto cada vez más pequeño. Murmura casi inaudible: «Fuimos libres, Madalena, a nuestra manera». La libertad había llegado, fría y tardía, pero había llegado. El sonido melancólico de los pregones de la calle y de los eléctricos le llegaba, pero sentía por primera vez la paz del hombre que entiende que la verdadera honra es la fidelidad a lo que se ama, aunque eso cueste la eternidad de la separación. La historia termina con la certeza de que el dolor de amar es más digno que la cobardía de no amar. Se hizo justicia a su modo. El destino de Madalena, aunque físicamente distante, se entrelazó con el de su hermano, que se convirtió en su prioridad y su único lazo remanente. La libertad que ella buscaba no era solo la suya, era la de él, la promesa de un futuro donde el trabajo y el talento, y no la sangre o el apellido, determinarían el camino. El dinero que Rafael había enviado disimulado de consultoría fue usado como capital inicial. Ella lo educó y lo protegió, navegando por las comunidades portuguesas en el exilio, donde su astucia y su conocimiento de flores la transformaron en una comerciante respetada. El joven, que había sido la carga y la culpa de Madalena, se convirtió a su vez en un hombre libre y de éxito, un capitán de su propia embarcación de transporte de mercancías para las colonias, gracias a la negativa de su hermana a aceptar la humillación. El chaval salió adelante. La tía Josefina, la brújula moral de Madalena, falleció pocos meses después de la fuga de su sobrina. Su último acto fue un perdón silencioso, una comprensión tardía del sacrificio que la joven había hecho para protegerse a sí misma y a su hermano. No murió en la miseria, sino con los cuidados garantizados por el dinero que Madalena había discretamente depositado en su cuenta, un gesto de honor hacia la familia que la había acogido. La muerte de la tía liberó a Madalena de la última atadura de culpa, permitiéndole seguir hacia el exilio con la conciencia tranquila. Para don Rafael, la noticia que le llegó por canales indirectos fue un alivio y una confirmación del carácter innegociable de Madalena. Había cumplido su palabra, protegiéndose a sí misma y a su amado. Se fue en paz. La vizcondesa dona Leonor de Tábora, por su parte, alcanzó la cumbre de su ambición social. Se convirtió en la baronesa de Foz do Douro, la guardiana de la decencia y la protectora de la fortuna. Su matrimonio con Rafael, aunque estéril en pasión, fue extremadamente fructífero en poder. Utilizó la influencia del marido para consolidar su posición en los círculos más cerrados de la nobleza y para castigar a aquellos que habían dudado en apoyarla durante el escándalo. Sin embargo, su triunfo era frío y hueco. La ausencia de amor en el palacete era una herida constante. Se casó con el título y la fachada, pero nunca con el hombre, que se convirtió en una sombra melancólica y distante, incapaz de satisfacer su necesidad de afecto y admiración. Se casó con el título, no con el hombre. La vizcondesa Leonor transformó el palacete de Rafael, antes un refugio de luto, en un salón de austeridad. Exigió la eliminación de todos los objetos que pudieran evocar el pasado de Madalena, desterrando el olor a tierra y rosas blancas, sustituyéndolo por el perfume opresor de la formalidad y el incienso. Su objetivo era borrar la memoria de la florista,
pero el silencio y la mirada distante de Rafael eran un recordatorio constante de su derrota emocional. Ella tenía el honor y el apellido, pero la semilla de la felicidad se había escapado con Madalena, dejando en su lugar solo la cáscara vacía del poder y la vigilancia constante para que Rafael no rompiera el código de su matrimonio sin alma. El precio de su triunfo fue la soledad. Estaba amargada. El final de Leonor no fue dramático, sino corrosivo. Consumida por la rigidez, el control y la ausencia de amor, se convirtió en una figura temida, pero no querida, de la sociedad lisboeta. Vivió muchos años como la baronesa, sin alegría, protegiendo un patrimonio que no la calentaba y un marido que era, en realidad, un fantasma. Su obsesión por mantener el orden y el apellido la transformó en la caricatura de una moralidad fallida, la personificación de la hipocresía del final del siglo XIX. Su victoria sobre Madalena fue, en esencia, su propia condena a una vida de vacío formal, donde la riqueza no podía comprar la espontaneidad o la ternura que el varón solo había encontrado en la florista. ¡Qué vida más chunga! El destino de los tres personajes resumía el tema de la historia. Madalena cambió el honor por el futuro y la libertad. Leonor cambió el futuro por el poder y la rigidez. Y don Rafael cambió la libertad por el honor y la culpa. Al final, el varón, atrapado en su palacio de mármol y melancolía, observaba el mar con el catalejo, presenciando la libertad que Madalena había conquistado, y el océano vasto representaba, para él, la distancia entre lo que él era y lo que podría haber sido. La historia terminaba con la constatación de que el amor imposible no era una tragedia, sino el acto más puro de libertad. ¡Qué pasada!